Nacimiento, destino y juventud. En el año 356 a.C., en la ciudad de Pela, capital del reino de Macedonia, nació un niño que cambiaría la historia para siempre. Su nombre era Alejandro, hijo de Filipo II, rey de Macedonia, y de Olimpia, mujer de espíritu indomable y convicciones profundas. Desde el momento de su nacimiento, los presagios anunciaban su grandeza. Se decía que el templo de Artemisa brilló con una luz inusitada, como si los dioses mismos señalaran que aquel niño no sería común. Alejandro creció rodeado de lujo y política, pero también de disciplina y formación militar. Su madre le enseñó a creer en sí mismo, a desafiar el miedo y a aspirar siempre a lo imposible. Su padre le mostraba el precio de la ambición y la fuerza necesaria para gobernar un reino. En cada lección, Alejandro comprendía que la grandeza no se hereda, se conquista. A los 13 años, Alejandro fue confiado a Aristóteles, el filósofo más grande de su tiempo, para su educación intelectual. Bajo su tutela aprendió filosofía, historia, medicina, astronomía, ética, política y estrategia militar. Aristóteles no solo le enseñó conocimientos, sino a pensar críticamente, a cuestionar lo establecido y a imaginar mundos más allá del horizonte conocido. Pero Alejandro no era solo un estudiante, era un guerrero en ciernes. A los 12 años, domó a Bucéfalo, un caballo salvaje que ningún hombre había podido montar. Mientras los observadores dudaban, Alejandro se acercó al animal y dijo: «No es el caballo el que es indomable, sino el miedo del jinete. Quien enfrenta su miedo, puede dominarlo». Con un movimiento firme y seguro, montó al corcel, demostrando por primera vez que combinaba valentía e inteligencia en un solo cuerpo. Durante su juventud, Alejandro participó en entrenamientos militares diarios. Aprendió el manejo de espadas, lanzas, escudos, la coordinación de la falange y el arte de la caballería. Además, observaba cuidadosamente la política de la corte, las intrigas y las alianzas. Cada día era una lección de estrategia y liderazgo, y Alejandro absorbía todo con una curiosidad insaciable. Su hambre por conocimiento y poder crecía sin cesar, y cada vez estaba más claro que su destino excedería cualquier reino conocido. Desde temprano, Alejandro soñaba con la unificación del mundo. No se conformaba con la gloria local. Su mente estaba fija en tierras lejanas, en imperios que esperaban ser conquistados, en culturas que podían fusionarse, y en ciudades que podrían convertirse en centros de conocimiento y poder bajo su visión. La leyenda de Alejandro comenzó a formarse mucho antes de que su primera espada se hundiera en un enemigo. Ascenso al trono y consolidación de Macedonia. En el 336 a.C., el destino golpeó Macedonia con fuerza. Filipo II, el rey y estratega formidable, fue asesinado durante una celebración real. Alejandro, con apenas 20 años, se convirtió en rey de Macedonia. El reino estaba inestable. Ciudades-estado griegas desafiaban la autoridad, facciones internas conspiraban y la sombra de la muerte de su padre aún pesaba sobre la corte. Alejandro actuó con rapidez y determinación. Primero, aseguró la lealtad de sus generales y oficiales, eliminando a los opositores y reafirmando su control sobre Macedonia y Grecia. Con inteligencia y mano firme, sofocó las rebeliones y reorganizó el ejército, que se convirtió en la base de sus futuras conquistas. Alejandro no solo gobernaba con poder, gobernaba con visión. Su objetivo era mucho mayor que Macedonia. La ambición de Alejandro se extendía hacia el imperio persa, el más grande y temido del mundo, gobernado por Darío III. La historia y la riqueza de Persia eran legendarias, y conquistarla requeriría más que fuerza. Requeriría ingenio, estrategia y un liderazgo absoluto. Alejandro preparó meticulosamente la campaña. Estudió mapas, analizó rutas, evaluó fortalezas y flaquezas del enemigo, y organizó a sus soldados en falanges y caballería pesada, listas para cualquier desafío. Convocó a sus generales y les habló de su visión. No conquistar simplemente, sino integrar pueblos, aprender de sus culturas y crear un imperio duradero. Sus palabras encendieron la lealtad de sus hombres y consolidaron la fama de Alejandro como líder visionario y audaz. Antes de marchar hacia Asia, Alejandro realizó sacrificios a los dioses,
buscando su favor. Sabía que las batallas no solo se ganaban con espadas y flechas, sino con estrategia, voluntad y la bendición de los cielos. Así, con la mirada fija en el horizonte, comenzó su marcha hacia un destino que lo convertiría en leyenda. La campaña persa y la batalla del Gránico. En el 334 a.C., Alejandro cruzó el Helesponto, desembarcando en Asia Menor con un ejército de aproximadamente 40.000 hombres, dispuestos a enfrentar el vasto imperio persa. La primera gran prueba fue la batalla del río Gránico. El terreno estaba en su contra. Un río caudaloso limitaba los movimientos, y los persas defendían posiciones elevadas con arqueros y carros de guerra. Alejandro, sin embargo, no dudó. Observó el campo, estudió los movimientos del enemigo y preparó la falange con precisión. Lideró personalmente la carga de la caballería por un flanco, mientras sus generales atacaban por los otros. El choque fue brutal, caballos relinchando, lanzas rompiéndose, gritos y polvo mezclados en una tormenta de caos y sangre. Al final, la estrategia de Alejandro prevaleció. Los persas fueron derrotados y su victoria se convirtió en la primera piedra de su leyenda. Al año siguiente, en el 333 a.C., Alejandro enfrentó directamente a Darío III en Isos. La batalla fue intensa. Los persas superaban en número a los macedonios, pero Alejandro utilizó la táctica de ruptura de flancos, atacando donde el enemigo era más débil. Montó personalmente entre la caballería pesada, inspirando a sus hombres con valentía y determinación. Darío huyó, dejando atrás a su familia, quienes fueron capturados por Alejandro, demostrando que la victoria no solo se medía en territorio, sino en poder político. Luego llegó la ciudad de Tiro, inexpugnable desde el mar. Alejandro construyó un muro flotante para acercarse a las murallas y tras 7 meses de asedio logró conquistarla. Cada victoria aumentaba no solo su imperio, sino su prestigio y temor entre los pueblos conquistados. Alejandro no solo ganaba batallas, forjaba su leyenda. El corazón del imperio persa y Egipto. Tras la victoria en Tiro, Alejandro se dirigió hacia el corazón del imperio persa. Cada paso era un viaje por tierras llenas de historia, cultura y riqueza inimaginable. Sus tropas atravesaban ciudades antiguas, donde columnas de mármol, palacios ornamentados y mercados bulliciosos contaban la grandeza de civilizaciones milenarias. Persepólis, la capital ceremonial de Persia, era un símbolo de poder y sofisticación. Alejandro la observaba con respeto y ambición. Sabía que conquistarla sería más que un triunfo militar, sería un mensaje al mundo entero. Incluso los imperios más grandes pueden caer ante un líder audaz. Cuando Alejandro ingresó a la ciudad, permitió inicialmente que sus habitantes se mantuvieran en relativa libertad, estudiando sus costumbres y administraciones. Pero en un acto simbólico, ordenó quemar el palacio de Darío. El fuego iluminó la noche persa, y Alejandro reflexionó. Los grandes imperios son eternos solo mientras sus gobernantes se mantengan firmes. Hoy enseñamos al mundo que la audacia y la inteligencia gobiernan más que la riqueza. En cada ciudad, Alejandro no solo conquistaba, integraba. Adoptó costumbres persas, promovió matrimonios mixtos y recompensó a líderes locales que demostraban lealtad. Su objetivo no era destruir, sino unificar. Babilonia se convirtió en un centro administrativo y cultural del imperio, donde Alejandro podía imponer su visión de un mundo más unido, más armonioso y más inteligente. Durante estos años, Alejandro también comenzó a imaginar ciudades que llevaran su nombre y su legado. Alejandría en Egipto se convirtió en un símbolo de la fusión de culturas, griegos, egipcios y persas coexistiendo, comerciando y aprendiendo juntos, sentando las bases para un legado que duraría siglos. En su mente, Alejandro ya no solo era un conquistador, era un arquitecto de la historia. La campaña hacia la India y la batalla del Hidaspes. El hambre de conquista de Alejandro lo llevó más allá de Persia, hacia tierras desconocidas, la India. Más allá del río Indo, los relatos hablaban de reinos poderosos, ejércitos formidables y bestias de guerra desconocidas para los griegos. La travesía fue brutal. Alejandro y su ejército enfrentaron desiertos abrasadores, ríos caudalosos y montañas que parecían tocar el cielo.
Los soldados estaban agotados después de años de campañas continuas, y comenzaron a cuestionar la ambición de su joven rey. Alejandro, sin embargo, sabía que la verdadera historia se escribía enfrentando lo imposible. En la batalla de Lidaspes, Alejandro se enfrentó a Poros, un rey indio que comandaba elefantes de guerra. La tierra temblaba con cada pisada de los elefantes, y el ejército indio resistía con valentía. Alejandro estudió el terreno, identificó los puntos débiles y dividió al enemigo en flancos. Su caballería atacó de manera sorpresiva, mientras la infantería mantenía la línea. La batalla fue brutal, intensa y prolongada, pero Alejandro demostró nuevamente su genio táctico. Al final, Poros fue derrotado, pero su valentía impresionó tanto a Alejandro que lo reinstaló como gobernante de su reino, mostrando que la fuerza podía ir de la mano con la justicia. Esta victoria consolidó no solo el control territorial, sino la reputación de Alejandro como líder visionario y respetuoso de los pueblos conquistados. Durante la campaña en la India, Alejandro comenzó a reflexionar sobre los límites de la ambición humana. Sus soldados, cansados y deseando regresar a casa, comenzaron a cuestionar si su rey había sobrepasado el límite. Alejandro escuchó, reflexionó, pero nunca cedió completamente. Su visión de un mundo unificado y de un imperio duradero seguía guiando cada decisión. Vida personal, lealtad y conflictos internos. A pesar de su gloria militar, Alejandro enfrentaba desafíos internos. La lealtad de sus generales fluctuaba, las culturas conquistadas eran difíciles de unificar y sus soldados estaban agotados. Además, la presión de su propio genio y su constante ambición comenzaron a pasarle factura. La relación con Hefestión, su amigo más cercano y confidente, se convirtió en un pilar fundamental. Cada decisión, cada estrategia, cada campaña se discutía y se pensaba junto a él. La pérdida de Hefestión años después fue un golpe devastador, que mostró el lado humano de un hombre que parecía invencible. Alejandro también buscaba integrar culturas a través de matrimonios estratégicos. Se casó con Roxana en la India, y más tarde con Estatira y Estateira en Persia, asegurando la lealtad de los pueblos conquistados y simbolizando la fusión de Oriente y Occidente. Cada ciudad que fundaba, desde Alejandría hasta Bucefala, no era solo militar, sino un centro cultural y administrativo que aseguraba la continuidad de su legado. Sin embargo, las largas campañas, la exposición a enfermedades y el estrés constante comenzaron a afectar su salud. Alejandro bebía, reflexionaba y a veces se sumía en profundas meditaciones sobre su destino y el precio de la ambición. La grandeza tenía un costo, y Alejandro lo comprendió con cada victoria, cada pérdida y cada decisión tomada en la vastedad de su imperio. La muerte y el legado eterno. En el 323 a.C., Alejandro Magno falleció en Babilonia, a los 32 años, dejando un imperio inmenso que se extendía desde Grecia hasta la India. Su muerte prematura dejó un vacío de poder y abrió la lucha entre sus generales, conocidos como los diadocos, quienes dividieron el imperio, pero nunca pudieron borrar la leyenda de Alejandro. Alejandro no solo conquistó tierras, conquistó la historia. Fundó ciudades, promovió la integración cultural, fomentó el intercambio de conocimientos y transformó la manera en que los imperios eran administrados. Su visión de un mundo unificado, aunque inacabada, inspiró a generaciones de gobernantes, filósofos y exploradores. Su vida fue una combinación de audacia, inteligencia, humanidad y ambición. Alejandro soñó con lo imposible y llevó a su ejército más allá de cualquier frontera conocida. Aunque su cuerpo murió, su nombre y sus logros permanecieron eternos en la memoria del mundo. Así concluye la historia de Alejandro Magno, el hombre que quiso conquistar el mundo y cuya leyenda sigue inspirando a todos los que buscan dejar una huella imborrable en la historia.